Hola, mi querido amigo, mi querida amiga, bienvenidos a este espacio, bienvenidos a nuestro martes de bienestar y desarrollo personal. Mi nombre es Jan Prado, especialista en hábitos, liderazgo y productividad personal, y estoy aquí feliz de acompañarte a través de estos encuentros para que vayas avanzando hacia tu mejor versión y sobre todo adquieras esas herramientas de esas cosas que no nos enseñaron y que en algún momento debieron habernos enseñado a nosotros en la escuela. ¿Listo? Así que hoy llegamos a nuestra masterclass número 48. Recordemos que estamos en el mes de septiembre y el ciclo de este mes de septiembre tiene que ver con vida significativa. Y al respecto de esto, digamos que la masterclass del día de hoy tiene que ver precisamente con un segundo tópico que va muy conectado con esto del sentido de la vida y tiene que ver con la vocación. Y lo he denominado como la vocación, más allá de un trabajo, es como tal un estilo de vida. ¿Listo? En esta masterclass nos vamos a estar enfocando en tres ideas fundamentales. La primera de ellas es qué es la vocación y por qué es que es tan importante que sepamos de ella y no solo sepamos de ella, sino reconozcamos o descubramos la vocación de cada uno de nosotros. ¿Listo? Aquí en el significado de la importancia, pues también vamos a estar hablando de los tipos de vocación que existen. ¿Listo? Luego, después de haber hecho como toda esa introducción o ese marco general, vamos a entrar a mirar como parte de un plan para poder nosotros descubrir y conectar con esa vocación personal, con ese llamado al que hemos sido, digamos, de alguna manera también como llamados, ¿listo? Y posteriormente, la tercera idea sobre las que nos vamos a estar centrando es, bueno, ya conozco mi vocación, ya la descubrí, listo, hice el trabajo, he hecho el proceso, he estado con algunas de las personas, herramientas, y ya pude descubrir eso. Entonces, a partir de ello, ¿qué hago después de eso? Entonces, voy a darte como algunas ideas fundamentales que te pueden servir o que te van a permitir a ti vivir tu vocación, porque una cosa es descubrirla, encontrarla, conectar, pero dependerá de nosotros si realmente la vivimos, si realmente la hacemos una realidad. ¿Listo? Así que con esto empezamos entonces con el primer punto que tiene que ver con el significado y la importancia de la vocación. Para eso, para hablar de qué es la vocación, en primera instancia vamos a remitirnos a lo que nos dice la Real Academia de la Lengua Española, porque tiene como dos vertientes al respecto de esto y digamos que una de esas definiciones va muy conectada con el origen etimológico de la palabra vocación. Sí, ese primer significado que nos da la RAE dice que es la inspiración con que Dios llama a algún estado, especialmente al de religión. ¿Cómo así? Esa vocación para aquellas personas que quieran tener o vivir una vida consagrada, o la vocación para el sacerdocio, o la vocación para monjas, o la vocación para ser laico, etcétera, etcétera. ¿Listo? Esto desde un punto de vista, digamos, religioso. ¿Listo? Más también la misma RAE define la vocación como aquella inclinación a un estado, una profesión o una carrera. Y sobre esta segunda definición es que vamos a estar como profundizando muchísimo más. ¿Listo? Así que con esto vamos a mirar otras definiciones un poco más actuales, ¿cierto? O quizás modernas al respecto de la vocación y sobre las cuales se alinea para nosotros darle un significado a nuestra vida o que realmente nuestra vida también tenga un sentido. ¿Listo? También se habla de la vocación como el deseo o inclinación por parte de las personas a cierta profesión, carrera o acción en particular, o también esa atracción por lo que nosotros deseamos hacer, eso que nos inspira, eso que va conectado mucho con nuestros sueños, con nuestros anhelos. ¿Listo? Por acá hay otra definición que a mí particularmente me gusta mucho y es como la vocación, verla como un llamado interno que está de manera directa relacionada con la forma de ser de todos y cada uno de nosotros, como un llamado interno, algo que mejor dicho lo sentimos desde lo más profundo y que también va a estar alineado mucho con nuestra personalidad, con nuestros talentos, con nuestras habilidades, con nuestros deseos, con nuestros sueños. ¿Listo? Entonces, y sobre esas que quizás vamos a estar profundizando muchísimo más. ¿Listo? Y una última definición de vocación como la forma en que tus valores, mis valores y la formación también que tenemos nosotros como personas salen a la luz y son expresadas a través de la profesión o de la carrera o la ocupación que en algún momento de la vida nosotros elegimos. ¿Listo? Sobre estas dos últimas definiciones, como ese llamado interno y la forma en que sale a la luz esos valores, esas habilidades, esa formación que nosotros tenemos, digamos que ahí se desprenden los dos tipos de vocación. ¿Cuáles dos tipos de vocación? Como la vocación personal y la vocación profesional. Que si bien es cierto, a veces pareciera que fueran lo mismo, resulta que no.
Están muy relacionadas, pero hay algo que las diferencia a cada una de ellas y lo vamos a ver a continuación, también mostrando como algunos ejemplos en particular al respecto. Bueno, entonces, ¿qué es la vocación personal? Podríamos mencionarlo como esa pasión que te motiva, que me motiva, que nos motiva en algún área de nuestra vida, ¿cierto? Está muy relacionado con nuestros valores, con nuestras creencias, con lo que creemos que somos o con nuestro sentido de identidad propiamente como personas, ¿listo? Esta vocación personal se puede manifestar a través de nuestras relaciones, a través de nuestros hobbies, a través del voluntariado o labores sociales que realicemos o cualquier otra acción por la cual sintamos nosotros cierta pasión para llevarla a cabo. ¿Listo? Y también se define la vocación personal como la razón por la que tú y yo nos levantamos cada mañana y de alguna manera le da sentido a nuestra vida. Algunos ejemplos de vocación personal como para ir clarificando mucho más esto. Podríamos decir como aquella persona que tiene vocación para ayudar a las demás personas. Eso estamos hablando de vocación personal. Otra podría ser la persona que dice, no, es que a mí me gusta proteger y siento ese llamado a proteger el medio ambiente. Maravilloso. Aquella persona que dice, le encanta promover el desarrollo personal. En particular, esa considero que es una de mis vocaciones a nivel personal, promover ese desarrollo, ese crecimiento de nosotros como personas. ¿Listo? Otra persona dirá, siento un llamado a promover la justicia social en el mundo, en el país, en mi ciudad, en la comunidad en la que vivo. Habrá otra que diga, siento ese llamado a crear arte, a crear belleza a través de diferentes obras de arte, ¿cierto? Otra persona que dice es que siento un llamado para aprender cosas y posteriormente también compartirlas con los demás, ¿sí? Si lo miramos de ese listado que les acabo de comentar o de ejemplificar, podría decir que en particular yo siento ese llamado por aprender, experimentar, compartir y entre todo eso lo resumiría en un solo punto de promover el desarrollo personal y el crecimiento de las personas. ¿Listo? Eso desde el punto de vista de vocación personal. Ahora, si vemos ya el tema de el otro tipo de vocación, que estaríamos hablando de la vocación profesional, esta se refiere prácticamente o de manera más directa con la carrera o la profesión que nosotros elegimos en algún momento de nuestra vida para ganarnos pan de cada día, por decirlo así. ¿Listo? También esta vocación profesional está muy relacionada con nuestras habilidades, con los talentos y adicional con la formación académica. En su momento, cuando yo estaba todavía en la época de colegio, yo decía, yo siento vocación por volverme contador público. ¿Por qué? Porque me iba muy bien en contabilidad y finanzas. Estudié en un colegio comercial, ¿sí? Sin embargo, esta fue evolucionando. Al final no estudié de manera directa contaduría pública, sí logré hacer un técnico en contabilidad y finanzas. No obstante, esa vocación la fui como más bien eh, clarificando con el paso del tiempo, hasta que ya luego dije, creo que va por el tema de la administración de empresas, que fue por lo que me gradué y que hoy de manera paralela a esto que realizo, pues también la voy ejerciendo, ¿listo? Porque la administración de empresas la hice mucho con énfasis en temas de desarrollo del talento humano. Bueno, también hablando de vocación profesional, puede ser una extensión de esa vocación personal que nosotros sentimos, pero no siempre van a estar alineadas o no siempre va a ser el caso. Es decir, que la vocación personal y la vocación profesional estén directamente conectadas. Y está bien, no tiene por qué estar así. Si lo está, maravilloso, porque digamos que hay cierta alineación, pero si no lo está, no importa. Con el transcurso del tiempo irás clarificando muchísimo más eso. ¿Listo? Adicional, podremos hablar de la vocación profesional como la forma en que nos ganamos la vida, contribuimos a la sociedad y dejamos huella o dejamos un legado a las demás generaciones venideras. ¿Listo? Por acá están compartiendo algo. Yo voy a mirar qué nos comparten por acá. El llamado a siempre querer colaborar con mis seres más cercanos y sentirme útil, pero ojalá sin generar dependencia emocional de ellos hacia mis servicios y disposición. Perfecto. Mira, ahí con el ejemplo que nos está compartiendo de una compañera aquí que está conectada en vivo, cuando hablamos de el siempre querer colaborar con sus seres más cercanos y sentirse útil, estaríamos hablando de una vocación personal o un ejemplo de vocación personal. ¿Listo? Ya lo que mencionó adicional de que no haya dependencia y demás, eso ya es otro complemento, pero si lo resumimos esa parte como vocación, ese sería el ejemplo perfecto de vocación personal con base en lo que nos comparten por acá. ¿Listo? Ahora, esto, con esto de la vocación profesional, obviamente también se abre todo un gran abanico que simplemente lo voy a mostrar como por cultura o como para
conocerlo simplemente, ¿listo? Hay diferentes tipos de vocación profesional y están agrupados, que lo podríamos mencionar como las diferentes agrupaciones también de las carreras que en algún momento de la vida nosotros miramos y decimos, creo que me voy como por esta, ¿listo? Entonces, por ejemplo, está en la vocación profesional de tipo creativo, ¿cierto? Entonces ahí está, por ejemplo, los artistas, los escritores, los músicos, los diseñadores y demás, ¿listo? Hay otro gran grupo que son la vocación de ayuda y servicio. En esta encontramos los médicos, los enfermeros, los trabajadores sociales, los educadores o profesores, entre otros. Las vocaciones profesionales de liderazgo o de gestión. Ahí encontramos a los empresarios, a los líderes políticos, a los gerentes, a los directores, a los administradores, etcétera, etcétera. ¿Listo? Las vocaciones de tipo o de carácter técnico y científico. Ahí encontramos a los ingenieros, a los tecnólogos, a los matemáticos, a los científicos, investigadores y demás. ¿Listo? La vocación de comunicación y expresión. Entonces ahí encontramos a los periodistas, a los locutores, a los actores, a los publicistas, mercadólogos y demás. Bueno, en deporte y recreación, como gran grupo de vocación profesional, ahí encontramos a los atletas de alto rendimiento, a los atletas profesionales, los entrenadores, los guías de turismo, los instructores deportivos, entre otros. ¿Listo? La vocación de arte y diseño, ahí encontramos a los arquitectos, a los diseñadores gráficos, a los fotógrafos, los videógrafos, los escultores, los escritores y demás. ¿Listo? Y también vocación en atención y servicio al cliente. Ahí encontramos a quienes, a los vendedores, a las personas que atienden o tienen mucho contacto directo con cliente, a las recepcionistas, a los gerentes de servicio, entre otros. Esto como un simple paneo general de todo ese gran abanico que se nos abre, o que se nos muestra cuando hablamos nosotros de vocación profesional. ¿Que cuál es mejor, cuál es peor? Ninguna es mejor ni ninguna es peor, bajo mi concepto, bajo mi lupa. ¿Por qué? Porque eso va a depender de los gustos, preferencias, intereses, objetivos, hobbies y demás de cada una de las personas por la cual eligen una u otra profesión, si es que realmente sienten un llamado, que es precisamente, digamos que lo que nos deberían enseñar a todos, por lo menos en nuestra secundaria, ¿cierto? Antes de nosotros salir para poder, cuando salgamos, decir, ok, creo que mi inclinación está más por acá o está más por este lado y no llegar nosotros a la universidad a estudiar como en algún momento pasó de que no, es que porque mi familia son médicos, mi papá era médico, mi abuelo era médico, mi bisabuelo también, o estaban en la rama de la salud, pues entonces yo también tengo que estudiar algo, pero resulta que no siento ese llamado. Lo hago más por un compromiso, más que porque sea un llamado, ¿sí? Y es lamentable cuando pasa eso. ¿Por qué? Porque vas a tener una vida probablemente como con esa frustración de no estar haciendo realmente lo que mueve en tu corazón, ¿vale? Así que eso como para mostrar esos ejemplos. Recuerda que estas categorías de alguna manera tampoco son exhaustivas, ¿cierto? Y que las vocaciones obviamente van a variar de acuerdo a cada tipo de persona. Por eso se dice también que no es ninguna mejor ni peor, que probablemente alguna tenga más éxito que otra, pero eso no depende solamente porque haya estudiado esa profesión en particular, sino también por las características de la persona y por las acciones que toma en el día a día y los valores que ejerce esa persona, ¿cierto? Que de alguna manera le dan también cierto nivel de éxito, por decirlo así, en esa carrera o en esa profesión. Bueno, ahora, si miramos, por ejemplo, o de manera más ilustrativa, cuando existe una alineación entre la vocación personal y la vocación profesional. Les voy a mostrar unos ejemplos. Por ejemplo, aquella persona que tiene vocación personal de ayudar a los demás, dice, no, es que a mí me gusta mucho ayudar a otras personas. Entonces, en algún momento de su vida dije, no, dice como que, sabes, me voy a volver, voy a estudiar para convertirme en médico, o voy a estudiar para convertirme en trabajador social, o voy a estudiar para convertirme en psicólogo, voy a estudiar para cualquier profesión que bajo su raíz o en la raíz tenga que el ayudar a otras personas. ¿Listo? Ahí estaríamos hablando de alineación entre vocación personal y vocación profesional. ¿Vale? Otra persona que diga que tiene la vocación de proteger el medio ambiente como vocación personal. Entonces, probablemente esta persona se vuelva ingeniero ambiental, se vuelva científico, se vuelva biólogo, se vuelva alguna de estas profesiones que su centro o su propósito sea proteger el medio ambiente. ¿Listo? U otra persona que dice tiene la vocación de promover la justicia social. Entonces probablemente se vuelva o estudie para convertirse en abogado, abogada, ¿cierto? O activista social, por poner algunos ejemplos, simplemente como para ilustrar cuando vocación personal y vocación profesional están alineadas, que sería el mundo ideal, chévere, ¿cierto? No obstante, también puede que haya esa desalineación entre la vocación personal y la profesional, ¿listo? Por ejemplo, aquella persona que tiene como vocación personal el crear arte y belleza, pero probablemente trabaja más
que en ser artista o algo así, trabaja como contador, ¿cierto? Pero como hobbies tiene el hecho, en sus ratos libres, dedicar tiempo a la pintura, a la música, a la escultura, a la poesía, ¿sí? Es decir, a hacer aquello que lo mueve a nivel personal, ¿listo? O lo mueve desde lo más profundo, porque probablemente quizás también le guste el tema de su contaduría y le vaya bien con los números y el tema tributario, contable y demás. Sin embargo, sabe que tiene una vocación personal que, si bien no estudió o no ejerce una profesión que esté directamente relacionada, puede conectarlo a través de qué? De sus hobbies, ¿vale? Otro ejemplo, aquella persona que tiene la vocación de aprender y compartir conocimiento. Probablemente trabaje como ingeniero, trabaje tal vez como médico, pero en su tiempo libre le gusta escribir un blog o quizás también da conferencias sobre temas que le apasionen, que de hecho por ahí empecé yo, ¿sí? Yo tenía la vocación de aprender y compartir y promover el desarrollo personal. No obstante, la profesión que yo elegí en su momento fue convertirme en administrador de empresas. ¿Listo? Pero cuando empecé, estaba yo trabajando y empecé a hacer las especializaciones en tema de desarrollo personal, a certificarme como coach profesional y demás, pues empecé a generar ciertos contactos donde me dijeron, ya, queremos que vengas y nos des una conferencia, ¿sí? Y yo empecé a dar conferencias mientras era empleado. Digamos que tuve la fortuna que me daban el permiso en la empresa o en las empresas en las que trabajaba en ese momento, ¿cierto? Y yo iba y hacía conferencias, hasta que ya un momento decidí más bien hacer el alto en el camino respecto al el mundo de ser empleado. Dije, mejor traslado mi vida para acá, pero sin desconocer o sin desligarme 100% de mi profesión como administrador de empresas, porque digamos que también acompaño a algunas empresas en temas de desarrollo organizacional. ¿Listo? Así que ese es el ejemplo cuando la vocación personal y la profesional están alineadas, y también cuando estas no están alineadas, pero en nuestros tiempos libres o utilizamos nuestros hobbies, actividades que se conectan a esa vocación. De esa manera es cuando nosotros como que nuestra vida cobra también o cobra sentido, sí, diríamos, vale la pena como tal ser vivido. Entonces, recuerda por última vez, o recuerda más bien, que tanto vocación personal como vocación profesional pueden ir cambiando y evolucionando con el tiempo. ¿Por qué? Porque somos seres cambiantes, ¿listo? Y no siempre van a tener que estar alineadas una y otra. Lo importante es poder reconocerlas para poder encontrar un equilibrio o un balance en nuestra vida y que no nos permita vivir con esa frustración de no estar haciendo aquello que realmente mueve nuestras fibras más internas, ¿vale? Así que eso en primera instancia al respecto de qué es la vocación, haciendo la distinción también entre vocación personal y la vocación profesional. Ahora, revisemos entonces por qué es que es importante que nosotros hagamos la tarea para descubrir, conectar y vivir nuestra vocación. ¿Listo? ¿Por qué es que es importante? Hay varias razones por la cual es necesario, es vital, me atrevo a decir yo, que conectemos nosotros con eso. Por un lado, porque cuando conectamos nosotros o descubrimos nuestra vocación, le da realmente a nuestra vida como un sentido de propósito y dirección. ¿Listo? ¿Por qué? Porque de alguna manera sabes hacia dónde quieres ir, ¿cierto? ¿Cómo es que se dice? Te estableces diferentes metas u objetivos que puedes ir alcanzando progresivamente a lo largo del tiempo. Esa como primera razón. Otra razón del por qué es importante, porque nos ofrece también cierta sensación de satisfacción y realización personal. ¿Por qué? Porque la vocación nos permite realmente hacerlos lo que nos gusta, lo que nos mueve, lo que nos apasiona y nos hace sentir satisfechos y realizados. ¿Listo? Como tercera razón, porque nos permite crecer y desarrollarnos tanto a nivel personal como profesional. ¿Por qué? Porque mientras la estamos ejerciendo, va a ser necesario que nosotros estemos aprendiendo cosas nuevas, estemos fortaleciendo nuestros conocimientos, estemos desarrollando nuevas habilidades que probablemente teníamos ahí dormiditas y no sabíamos ni siquiera que teníamos. ¿Listo? Entonces ahí nos va a dar también como esa parte de crecimiento tanto a nivel personal como a nivel profesional. Como cuarta razón, es que nos fomenta en nosotros la motivación y la pasión. El hecho de nosotros conocer nuestra vocación nos motiva, nos apasiona y nos va a ayudar a trabajar con mayor entusiasmo y sobre todo dedicarle tiempo, energía, esfuerzo cuando sea necesario y demás. ¿Listo? Quinta razón, nos ayuda a construir identidad y autoestima. ¿Cómo así? Pues básicamente la vocación te ayuda realmente a conectar con eso, con ese quién eres tú,
a reconocer lo que haces, lo que eres, en lo que eres bueno, el concepto que tienes de ti mismo, la imagen que tienes de ti mismo, ¿cierto? Los resultados que has logrado, y eso de alguna manera fortalece la confianza y el amor que sentimos por nosotros mismos, y desde ese amor poder nosotros compartirlo con otras personas. ¿Listo? Sexta razón por la cual es importante que nosotros encontremos o descubramos nuestra vocación, porque nos ayuda a superar desafíos y obstáculos, ¿sí? Porque de alguna manera nos va a dar como esa fuerza interior para ir avanzando, para ir atravesando esos desafíos y esos obstáculos que sí o sí se nos van a presentar, porque el hecho de que nosotros estemos conectados y estemos viviendo nuestra vocación, eso no quiere decir que entonces no vamos a tener problemas, que no vamos a tener dificultades. Claro que las vamos a tener. Sin embargo, como sabemos que es algo que nos llena, que nos mueve, que nos motiva, que nos apasiona, pues vamos a ir buscando las estrategias, ¿cierto? Y encontrando posibilidades para superarlas. ¿Listo? Como séptima razón, encontramos que cuando conectamos con la vocación, nos proporciona un sentido de pertenencia y conexión con los demás. ¿Cómo así? Pues básicamente, a través de ella, recordemos cuando veíamos en los vida consentido, en la clase pasada, eh, el hecho fundamental o la razón fundamental es que el utilizar nuestros dones y talentos para ponerlos al servicio de otras personas. Es decir, despojarnos del egoísmo de que solo para mí, todo para mí, no, sino por el contrario, eso bueno que yo hago, ¿cómo se lo puedo otorgar también al mundo? Y ese otorgar al mundo, pues obviamente nos va a hacer interactuar con más personas. Y en la interacción con más personas es donde nosotros también vamos a seguir creciendo, tanto a nivel personal como a nivel profesional. ¿Vale? Octava razón por la cual es importante conectar con nuestra vocación, porque nos puede o nos ayuda a generar un impacto positivo en la sociedad, es decir, nos ayuda a dejar un legado, a dejar una huella positiva, algo por lo cual seamos recordados, porque le ayudamos, así sea en lo más mínimo. Yo soy partidario o más bien creyente de que Dios no está mirando si hace obras grandes o hace obras pequeñas, sino las obras que hacemos realmente con amor o sin amor. Esa es básicamente como lo que yo creo que en lo que Dios está como observando de nuestra parte. ¿Listo? Entonces, ¿cuál es el legado? ¿Cuál es la huella que quieres dejar tú en la vida, en el mundo? ¿Listo? La novena razón es fundamental para la felicidad y el bienestar. Pues no obstante, recuerden que estábamos viendo en el mes pasado, cuando veíamos el modelo del bienestar de Martin Seligman, este tiene que ver con la letra, el modelo PERMA, ¿sí? Que es un acrónimo, y que la letra M de meaning hace referencia a una vida con significado o una vida significativa. Entonces, en la medida que nosotros estemos conectados y viviendo esa vocación, pues obviamente nuestra vida va a cobrar muchísimo mayor sentido. ¿Listo? Y finalmente, la décima y última razón es que nos proporciona un sentido de pertenencia y conexión con otras personas. ¿Listo? Así que con esto, son como razones de peso y fundamentales para realmente nosotros adentrarnos en este mundo de, por un lado, identificar cuál es esa vocación, cuál es ese llamado que sentimos nosotros, para la cual estamos nosotros aquí en este mundo, e ir revisando si esa profesión, si tu ocupación actual está cumpliendo con esa vocación personal. Si sí la está cumpliendo, maravilloso. Te invito a que la sigas viviendo, que la sigas fortaleciendo. Y si no, pues ahí está la oportunidad para ir haciendo los ajustes que sean necesarios. Es decir, ¿cuál es esa vocación que sentías, ese llamado? Y para esto, una pregunta así súper rápida es, ¿qué disfrutabas hacer cuando eras niño, cuando eras niño? Esos son como algunas pistas o algunas pautas, ¿sí? Que nos van a dar a nosotros algunos indicios para ver cuál sentíamos nosotros que era nuestra vocación y que por algún momento, independientemente de las circunstancias que hayamos vivido, probablemente nos olvidamos de ellas. ¿Listo? Cumplir con ese deseo que plantea como tal nuestra alma de emprender y enfrentar esta vocación, es decir, vivirla, a la que nosotros estamos destinados, implica de nuestra parte llevar a cabo la realización de esa profesión que en algún momento elegimos, saciando también la curiosidad y el placer que esto nos conlleva, además del gusto por hacer lo que amamos. Ahí es donde, en otras palabras, decimos, si encontramos nuestra vocación y lo hacemos, realmente nuestra vida cobra sentido y el tiempo va a pasar como si estuviese volando. ¿Listo? Pero no porque, no porque estemos perdiendo el tiempo, sino porque estamos aprovechando cada minuto de nuestro día, cada minuto de nuestra vida. ¿Vale? Ahora, esto desde el significado y la importancia. Ahora sí miremos
cómo encontrar tu vocación si es que hasta ahora no lo has logrado. Si sí, si ya la has encontrado, pues revisa cuáles de estas estrategias utilizaste en ese momento, porque probablemente te puedes convertir en guía para ayudar a otras personas de tu entorno cercano que quizás dicen, no, no sé cuál es mi llamado, no sé cuál es mi vocación. ¿Listo? Aquí te voy a compartir algunas estrategias y pues creería que, o más que creería, estoy seguro que te van a servir porque en su momento me ayudaron a mí y también han ayudado a las personas que he tenido la bendición de acompañar en este camino. ¿Listo? Entonces, ¿cómo encontrar tu vocación? Para encontrar tu vocación hay algunos pasos o más bien algunos tips que te voy a recomendar aquí a continuación. Por un lado, reflexiona sobre tus pasiones y tus intereses. Es de alguna manera responderte a la pregunta, ¿qué es lo que te gusta hacer? ¿Qué te apasiona? ¿Qué te mueve desde lo más interno? ¿Listo? Más allá del dinero y más allá de las posiciones, ¿qué es eso que realmente le da color a tu vida? ¿Listo? Otra segunda herramienta, identificar tus habilidades y talentos. Es decir, responderte a la pregunta en ¿para qué eres bueno? ¿O en qué eres muy hábil? ¿Qué es aquellas actividades o aquellas cosas que te salen de manera natural? El hablar en público, el hacer operaciones o resolver operaciones matemáticas, o el cantar, o el bailar, ¿sí? El crear cosas con tus manos o actividades digitales, yo qué sé, ¿en qué eres bueno? ¿En qué eres bueno? ¿Qué es aquello que, mejor dicho, te sale de manera natural y fluida? ¿Listo? Por otro lado, ayuda mucho el ir explorando tus valores, es decir, qué es lo que más te importa a ti en la vida, tu familia, tus amigos, la libertad, el aprendizaje, la contribución. Sí, que van muchísimo más allá de las virtudes, porque cuando decimos de responsabilidad, disciplina, honestidad, solidaridad, bondad, a mí eso me gusta más categorizarlo como virtudes. ¿Listo? Como en valores, desde el punto de vista de coaching, lo hacemos referencia más es a aquello que realmente nos importa en este momento de la vida y que probablemente te ha importado también a lo largo de tus años. ¿Listo? Otra cuarta herramienta es hacer una lista de todas esas fortalezas y debilidades que tenemos o que tienes. ¿Listo? ¿En qué eres fuerte? Aquí sí puede entrar también el tema de virtudes, ¿no? Eres fuerte en la disciplina, eres fuerte también porque eres muy responsable con con tus actividades o con tus acciones, ¿cierto? Y también reconocer tus debilidades o tus limitaciones, ¿no? Pues que como que he estado procrastinando o quizás no se te da bien hacer X o Y cosa, ¿sí? Cuando nosotros vamos haciendo ese mapa general, nos va dando algunas pistas de hacia dónde podría girar o hacia dónde podría enfocarse tu vocación, ¿vale? Otro tip, considerar tus objetivos a largo plazo, es decir, ¿qué es lo que quieres tú lograr en la vida? ¿Dónde te ves en 5, 10, 15 años? ¿Listo? Eso te va dando pistas también de tus valores y de alguna manera ir descubriendo de manera intrínseca también tu vocación. ¿Listo? Otra herramienta, investigar diferentes carreras y actividades. ¿Recuerdas el slide que te compartía con las diferentes profesiones, carreras y demás? Pues revisa con cuáles de ellas sientes como mayor afinidad, mayor alineación y eso te va a ir dando un panorama muchísimo más profundo de hacia dónde podrías orientar. Si es que en este momentico tú dices, yo como que me equivoqué de carrera. Y yo soy partidario de que uno nunca es tarde para volver a iniciar, para volver a hacer realmente lo que a uno le mueve, lo que a uno le apasiona, lo que a uno lo conecta. Recuerdo en esto el caso de una señora, en su momento, de una casa en la que viví, una vecina, ¿sí? Cuando nosotros la conocíamos, la señora no sabía ni leer ni escribir, ¿sí? Y esta señora tenía gusto por aprender. Ella dijo, yo quiero aprender por tema de superación, quiero aprender cosas nuevas y demás. Y ella trabajaba en casas de familia. Y esta señora empieza a estudiar, se metió a la escuela, empezó desde la primaria, ¿sí? Luego pasó a su secundaria, de hecho, entre mis hermanas y yo, en algunas tareas ella nos pedía ayuda de que le explicáramos y no sé qué, y o sea, les estoy hablando de una señora que incluso hoy todavía está viva y es mucho mayor que mi mamá, ¿sí? Entonces, a gran satisfacción y de verdad me emociona muchísimo cuando veo a esta señora que ya han pasado unos cuantos años, y la señora se graduó de primaria, se graduó de bachillerato, y posteriormente hizo una carrera técnica y luego una carrera tecnológica. O sea, hoy por hoy la señora es tecnóloga y se graduó teniendo alrededor de 80 años.
¿sí? O sea que cuando yo la veía a ella, yo decía, wow, qué inspiración para otras personas y recordar que nunca es tarde para hacer realmente lo que a nosotros nos apasiona. ¿Listo? Entonces, hoy por hoy la señora se graduó tecnóloga como en tema de educación preescolar y trabaja en una guardería con otros niños. Entonces, es como que definitivamente, para mí es el ejemplo fidedigno y sé que como ella hay muchas otras personas, ¿sí? Que se alejan o que más bien hacen oídos sordos a aquellos comentarios de hoy, ¿no? Ya con esa edad, ¿para qué seguir estudiando? De hecho, me acuerdo, es muy chistoso porque cuando yo estudié la carrera profesional, tenía 22 años, 21 años, ¿sí? Y yo la estudiaba en la nocturna, porque en el día trabajaba y en la noche era que yo iba a mis clases. Obviamente, yo era el más pollito, era el más chiquito, era el niño, por decirlo así, de la clase o de las clases, porque fue casi que durante toda la carrera, y alguna vez algunas personas me decían, uy, no, Jan, yo ya para qué estoy estudiando esto, ¿sí? Ella estudiando también administración de empresas. Y yo, ¿cómo así? ¿Por qué? Y yo, no, pues yo ya tan vieja, es que tengo 45 años y es que estudiando administración, ya después de ser enfermera. ¿Y qué tiene? Hoy por hoy se graduó también como administradora de empresas y le dio un rumbo a su carrera profesional. También tengo unos amigos, o un amigo también, que es graduado de odontología, o sea, es odontólogo de una de las mejores universidades de aquí, y dijo, pues que mi vocación, si bien está en tema de servir, dijo, yo siempre quise ser médico y hoy por hoy está estudiando medicina. Entonces, más allá de todo eso, creo que nunca es tarde para nosotros realmente hacer lo que realmente, lo que está y lo que nos mueve a nosotros desde lo más profundo, porque eso nos hace o le da mayor color, le da mayor sentido a nuestra vida. ¿Listo? Pero es importante hacer la tarea. No es simplemente por un capricho, porque ay, yo siempre quise y ya. No, es importante hacer este ejercicio, hacer el trabajo, ir haciendo. Si lo puedes hacer solo maravilloso, si necesitas compañía, pues también. Hay diferentes alternativas y estrategias para hacerlo. ¿Listo? Séptima estrategia para conectar con tu vocación, hablar con personas en el campo, es decir, entrevistar, leer quizás algunos artículos de esas personas que ya se mueven en eso que tú dices como que a mí me gusta eso, para poderles preguntar realmente cómo es que es, cómo se sienten, cómo van, qué fue necesario para hacerlo. Y eso te irá dando pistas a ver si realmente también eso es lo que quieres o no quieres. ¿Listo? La octava estrategia, probar y experimentar, porque de nada vale hacer todo la gran investigación, la gran reflexión, pero quedarnos simplemente o dejarlo ahí solo en teoría. Si no lo llevamos a la práctica, pues claramente no nos vamos a dar cuenta si eso es realmente lo que nos mueve. ¿Qué me pasó a mí en mi camino de desarrollo personal con temas de volverme coach? Antes de yo hacer la inversión, ¿cierto? En la certificación internacional avalada por la ICF, la Federación Internacional de Coaching, antes de yo tomar esa certificación, yo hice primero unos cursos, sea, cursos, como que me daban dando unos pinitos, no era que porque ya hice el curso entonces me volví coach, claramente no, y eso lo supe yo desde el primer momento en que estaba tomando los cursos, pero para mí era clara la intención de realmente irme empapando de este mundo para ver si era lo que yo quería. ¿Listo? Después de esos cursos hice un diplomado, ¿sí? Que salió acá en la Universidad Autónoma, ¿sí? Hice el diplomado, primero el nivel uno, luego hice el diplomado, nivel 2 y cuando yo ya fui empezando, me fui como metiendo más en el mundo y dije, oye, esto realmente sí es lo que me gusta. Ahí fue donde ya hice las inversiones mucho más grandes con las certificaciones internacionales con aval, pues, a nivel mundial. ¿Listo? Y hoy por hoy, pues, es a lo que me dedico. Pero entonces, di el paso, probar y experimentar para ver si realmente sí era o no era lo que quería. Y finalmente, buscar retroalimentación, es decir, con eso que vas aprendiendo, ir identificando también con aquellas personas que te conocen, con algunos mentores, algunas personas que te puedan ir guiando, cómo vas, cómo lo vas haciendo, cómo lo estás ejerciendo hasta este momento. Nunca vamos a estar perfectos y nunca va a ser del todo maravilloso. Siempre vamos a encontrar mayores obstáculos y demás, pero siempre hay oportunidades para seguir aprendiendo. Entonces, esto como 9 ideas, 9 estrategias que nos van a ayudar, que te van a ayudar, que en su momento me ayudaron a mí y que han ayudado también a otras personas para conectar con eso que llamamos vocación, entendiendo vocación como ese llamado interno que nos mueve a hacer. ¿Listo? Encontrar tu vocación, recuérdalo por favor, es un proceso muy personal y único y por supuesto puede llevar tiempo. No es que lo vas a encontrar en una semana o en un mes o en 15 días o en 2 años, en 3 años. Eso dependerá de cada persona. ¿Sí? Aquí la clave va a ser que tengamos nosotros intención, dedicación y acción para descubrir ese llamado y realmente poder vivir una vida plena y satisfactoria. ¿Listo? Ahora, algunos indicadores para poder saber si has encontrado tu vocación, porque claro, ya hiciste el ejercicio y tú dices, oye, mi vocación como que es esta, ¿sí?
o son estas ideas. Te voy a dar algunos indicios que te permitan a ti mismo autoevaluarte de si realmente esa es tu vocación. ¿Listo? Esas son algunas de las señales. Por un lado, cuando estás ejerciendo eso, cuando estás haciendo, conectando con tu vocación, sientes pasión y entusiasmo por esa actividad, por esa acción, por esa profesión. Por otro lado, también te da como ese sentido de propósito. Es decir, siente que eso que estás haciendo tiene una intención mucho más profunda y adicional, ¿cierto? Tiene un impacto positivo en otras personas. También podríamos decir que entras en flujo o en estado de flow y lo disfrutas. Es decir, como que el tiempo te pasa volando y tú ni te das cuenta. Ahí es un gran indicador de que estás viviendo tu vocación. Por otro lado, te da un sentido de identidad. ¿Cómo así que te da ese sentido de identidad? Pues siente que eso que estás haciendo está como alineado con eso que tú dices que eres, ¿sí? Y está alineado con tus valores, a tus creencias, ¿cierto? Y a ese autoconcepto que tengas de ti mismo o de ti mismo, ¿vale? También pones en práctica y sabes que estás haciendo uso de tus talentos y habilidades. O sea, no es algo que tienes allí ya, sino que sabes que lo estás ejerciendo. Por ejemplo, el hábito de hablar en público, sabes que lo estás viviendo cuando hablas en público, hablando público, hablando o refiriéndonos a hablar en público en 3, 4, 5, 10, 100, 20, 500 personas, no importa, pero sabes que lo estás ejerciendo, que si te va bien el tema, los temas digitales, estás ejerciendo tu vocación cuando estás llevando a cabo esas actividades digitales, ¿listo? Pues obviamente sientes también crecimiento y sientes desafíos. Es decir, no todo es color de rosa y eso es chévere. ¿Por qué? Porque cuando encontramos esos desafíos, pues obviamente nos vamos a invitar o la vida nos está invitando a nosotros para seguir creciendo, para seguir evolucionando. ¿Listo? Hay reconocimiento y validación. No es que sea tan necesario, pero puede que ocurra, ¿cierto? Recibes reconocimiento y validación de otras personas. No es lo último, lo único o lo más exclusivo, pero también suele ocurrir. Oye, qué bien lo estás haciendo, de verdad, esto como que te fluye, esto lo haces ver muy fácil, se te da súper sencillo realizarlo, es muy fácil conectar con la otra persona o con la gente, etcétera, etcétera. ¿Listo? Creas un sentido de comunidad, es decir, sientes que perteneces a un grupo, a una tribu que comparte tus mismos intereses y pasiones. ¿Listo? Y finalmente, otra de las señales es estabilidad y satisfacción, ¿sí? Con tu vida, con tu carrera, con tu profesión, con tu acción y demás. Siente que vas fluyendo, ¿vale? Entonces, estos son como algunos de los indicadores que te van a dar señales de si estás viviendo tu vocación. Si ocurren, mientras estás realizando esa actividad, ocurren más de 5, yo digo, vas por muy buen camino. Si solo ocurre una, creo que es importante seguir reflexionando y seguir revisando. Si ocurren las 9, maravilloso, ¿sí? Pero si ocurren más de 4 o 5, ahí vas por muy buen camino, ¿listo? Así que para que lo tengas ahí muy en cuenta. Porque cuando encuentres tu vocación, tú mismo, tú misma vas a saber, perdón, cuál es ese camino correcto para ti. La invitación es a que confíes en ti mismo, en ti misma y que sigas tu corazón, porque tu corazón sabes las respuestas. ¿Listo? Esa es una de las premisas por las cuales a mí me gusta mucho el coaching. Coaching desde esa habilidad para conectar con las personas, para que esas personas, a través de diferentes herramientas y estrategias que como coaches realizamos o utilizamos, la persona encuentre sus respuestas. ¿Listo? Entonces, esta también pues es la invitación respecto a esto de la vocación. ¿Listo? Y finalmente, el último punto. Digamos que ya la encontraste, dices, ya sé cuál es mi vocación. Ahora, ¿qué hago? Que probablemente es una pregunta que muchas veces nos hemos hecho y más cuando estamos nosotros en este proceso o en este camino de desarrollo personal. Encontrar eso que llamamos vocación es apenas el comienzo. No es porque la encontramos ya, se nos arregló la vida. Claramente no. ¿Cierto? ¿Cuál va a ser el verdadero desafío? Vivirla, desarrollarla y mantenerla a lo largo del tiempo, haciendo los ajustes que sea necesario ir haciendo en tu camino. Solo tú lo vas a saber, porque tú empiezas y dices, este mundo es bastante amplio al respecto de, por ejemplo, el tema de ingeniería, por hacerlo más amplio. Ok, quiero ser ingeniero, pero ¿ingeniero en qué?
Entonces ya vas a ir acotando, ¿no? Que quiero ser ingeniero industrial, o que quiero ser ingeniero mecánico, o que quiero ser ingeniero ambiental, o que quiero ser ingeniero lo que sea. Y después de eso, ya tú, en la medida que lo vas viviendo, que lo vas experimentando, vas sintiendo mayor afinidad por ciertas áreas de esa ingeniería en particular. Entonces la invitación es a que por esas áreas, pues vayas de alguna manera profundizando cada vez más. ¿Listo? Pero por algo tenemos que empezar y el empezar es por haber encontrado esa vocación. Entonces, una vez ya la hayas encontrado y la estés viviendo, bien sea de manera directa o indirecta, a continuación te voy a compartir como las 9 herramientas que nos van a ayudar a eso. Por un lado, definir tus objetivos, es decir, establecer metas claras, específicas y sobre todo alcanzables que te permitan a ti ir desarrollando esa vocación, ¿vale? Por otro lado, desarrollar tus habilidades, es decir, no quedarte simplemente con lo que ya sabes, sino cómo puedes seguir mejorando, cómo puedes seguir potencializándolas para actuar en excelencia. Ojo, estoy diciendo actuar en excelencia y no en perfección. ¿Listo? Porque cuando decimos que tengo que hacerlo perfecto, pues nos vamos a quedar esperando porque la perfección es una ilusión de nuestra mente, ¿vale? Crear un plan de acción. Ya tienes objetivos, sabes qué habilidades, con qué cuentas y cuáles vas a desarrollar. Bueno, ¿qué vas a hacer? ¿Cuál es ese plan que vas a trazarte, que vas a ir creando para poder manifestar esos objetivos o para poder materializar esos objetivos que te has propuesto? ¿Listo? Encontrar mentores y modelos a seguir. Estos nos van a ir ayudando en ese camino. ¿Por qué? Porque nos van a ir compartiendo sus mejores prácticas de lo que les ha servido a ellos y que muy probablemente nos puede servir a nosotros. Eso desde el punto de vista de la mentoría. Más también un modelo a seguir, puede que sea un modelo tu mismo mentor o tal vez algún autor reconocido, algún personaje, algún familiar, algo así, que tú veas y digas, más o menos tiene la vida que a mí también me gustaría crear. No quiere decir que lo voy a copiar, sino que puedo ir aprendiendo de su experiencia. Bueno, lo que viene, práctica y perseverancia, es, digamos, 2 ingredientes súper necesarios para vivir de nuestra vocación. Ir haciendo los ajustes y adaptaciones que les mencionaba hace un momento, porque nada es estático, sino por el contrario, todo es más bien dinámico y más en esto de cuando estamos viendo la vocación. Y como es algo que nos gusta, que nos apasiona, pues digamos que también desarrollamos esa flexibilidad para irnos adaptando a lo que el entorno mismo nos va pidiendo. ¿Listo? Y nuestros gustos también, porque en cierta medida eso puede ir evolucionando, pues así mismo tú también vas evolucionando con tu vocación. ¿Vale? Importantísimo ir celebrando los logros que vayas alcanzando, por mínimo que sea, ¿sí? Porque eso también nos va a ayudar a fortalecer la confianza en nosotros mismos, ¿listo? Y sobre ello, poder nosotros expandir esa vocación a muchas más personas. Compartir tu pasión. Cuéntale a otras personas. Transmítela. Porque cuando alguien realmente transmite, la pasión se nota. O sea, eso no se puede fingir. Así de sencillo. Eso como que brota por los poros, se ve reflejado en los ojos, se ve reflejado en su expresión corporal y demás. Es como a mí me dijeran, ya venga de una clase de química. A mí me encanta enseñar, pero de química, o sea, no, cancelado. ¿Yo a qué voy a ir por allá? Empezando que no me gusta ni siquiera la química ni la física. Entonces, ahí voy a decir absolutamente no. Mientras que ya venía hablemos sobre proyecto de vida, venía hablemos sobre hábitos, venía hablemos sobre expansión de conciencia, venía hablemos, son temas que me apasionan, que me mueven, hablemos de productividad, hablemos de liderazgo, pues claramente lo voy a ir a hacer y con toda la pasión del mundo, así como lo entrego a través de estos medios. ¿Listo? Y finalmente, mantén la curiosidad, porque siempre hay oportunidades para seguir aprendiendo, para seguir creciendo, para seguir avanzando. Cuando nos creemos producto terminado, es cuando realmente empezamos a declinar o empezamos en el declive. Escuchaba hace un momento, hoy en una conversación a alguien que decía como que, ¿cómo era? Cuando dejas de aprender, sí, cuando dejas de aprender, entonces estás empezando a morir. Yo como que, wow, eso me quedó como sonando muchísimo y para nosotros poder seguir aprendiendo, pues sí o sí tenemos que mantener abierta la curiosidad y la disposición y la actitud para seguir explorando nuevas alternativas. ¿Listo? Para ir cerrando esta masterclass, cuando respondes a ese llamado para cumplir los anhelos, ¿cuáles anhelos? Los de tu corazón. Sientes realmente una sensación de estar realizado, realizada, de estar cumpliendo con la tarea que te fue asignada en esta vida y que tu esfuerzo, trabajo, inversión, dedicación
no ha sido para nada en vano. Cumplir con ese llamado de la vocación de verdad te va a ayudar a sentir que la vida tiene sentido. Así que si no tienes preguntas, nos vemos en la próxima. Gracias por estar aquí y nada, te espero en la siguiente clase. Chao, chao.